Hola, mi nombre es José Luis, soy enfermero y estoy metido en un proyecto ahora con esto del coronavirus que nos toca vivir. Pues lo que tienen ustedes delante es el armazón del proyecto que quiero hacer, que no es más que un dispensador automático de gel, ¿eh? Y a su vez un termómetro digital sin contacto. En principio he hecho un prototipo, he hecho el chasis de madera, lo suyo hubiera sido emplear acero inoxidable, pero bueno, aquí estoy con él, ya le di una mano de tapaporos y ahora lo estoy lijando para luego lacarlo en un color pues probablemente metalizado, para que asemeje más un poco al acero, ¿eh? Y ya, pues bueno, ya le iré diciendo, conforme vaya haciendo, la electrónica ya está toda preparada y ya se lo iré comentando. Bueno, una vez que le hemos dado ya una buena mano de lija, quitarle las imperfecciones, dejar la superficie bien lisa, vamos a proceder a darle pues una primera imprimación de efecto cromado en spray. Estamos dando primero los cantos. Bueno, aquí me tenéis con la electrónica liada, la electrónica que vamos a emplear en este proyecto. Y bueno, os voy a explicar un poco así por encima como lo que va a llevar. Bueno, esto es una placa en la que he metido dos Arduinos Nano, más un reloj. Aquí esto es lo que va a controlar todo. Luego va a llevar dos pantallas LCD, una grande de 4 líneas y otra más pequeña de 2 líneas, con sus respectivos marcos que ven fabricados en plástico para que se vea un poquito más decente. Bueno. Luego va a llevar dos sensores de proximidad por ultrasonido, uno para el termómetro y el otro para el dispensador de gel. El sensor de temperatura por infrarrojo para el termómetro. Unos LED que he estado soldando ahora, me queda todavía uno, respectivos LED de indicación. Luego lleva también pues un booster que pitará cuando la temperatura sea más alta de lo normal. Y luego lleva el sistema de locución. Esto es un grabador de voz, es un pequeño amplificador, lleva un altavoz en el chasis y entonces pues bueno, cuando detecte la presencia, el sensor de movimiento, que lo tengo aquí, el sensor de movimiento cuando detecte la presencia de una persona, pues hará que salte una locución invitándolo a que se desinfecte las manos y que se tome la temperatura.
Ya luego cuando tenga todo terminado, ya está casi todo listo, pues ya iremos montando y ya iremos viendo. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo tenemos más o menos pintado, sacado, y bueno, voy a empezar el montaje. Para ello vamos a utilizar, voy a empezar con la parte eléctrica, antes que con la electrónica. Para ello vamos a utilizar una fuente de alimentación de un ordenador normal y corriente. Este era de un ordenador viejo. Luego vamos a utilizar una fuente de energía, de que cuando se vaya la luz mantenga la energía, con un antiguo site. Esto es una placa que se dedica a cargar la batería y luego invierte la corriente de 12 voltios, la transforma otra vez en 220. Su transformador y su batería. Bien, y luego pues todo lo que son los interruptores que voy a utilizar, que ya luego iré explicando cada uno. Hay interruptores de 220 voltios y de 12 voltios. Así que vamos a empezar a ir montando, y luego ya la parte electrónica, pues bueno, pues ya iré explicándola. Al llevar fuente de alimentación de un site, fuente de alimentación de estas que se llaman, pues, bueno, baterías, al fin y al cabo, pues tengo que llevar dos interruptores, uno para cuando quiera desconectar el site y otro para cuando quiera desconectar la fuente de alimentación, pues, general. Bueno, ya instalamos la parte eléctrica, ahí abajo, con su batería, su fuente de alimentación, el cargador e inversor, los interruptores, y ahora vamos a proceder a colocar aquí pues toda la parte de la electrónica. La tengo aquí encima, y eso vamos a ir pues poniéndola en su sitio. Poco a poco pues iremos colocándolo en su sitio, para que una vez que esté terminado ya podamos ver cómo queda todo el tema. Bueno, terminamos de montar la parte eléctrica con la bombita del dispensador, el recipiente donde va ahí el gel desinfectante, y la parte electrónica, que ya está prácticamente toda montada, solo para darle corriente y empezar a probar. Esto es un altavoz con una placa de grabación de sonido que cuando detecte la presencia de una persona le invitará a acercarse, a tomarse la temperatura y a desinfectarse las manos. Por lo demás, estos son los difusores del dispensador, y bueno, ya luego cuando le metamos corriente y comprobemos, ya iré explicando cada cosa, qué es lo que hace y cómo lo hace. Bueno, vamos a hacer una prueba para, al entrar en el sótano, ver si el dispensador detecta nuestra presencia y nos invita a desinfectarnos las manos y a tomarnos la temperatura. Así que vamos a ver. Por favor, acérquese un momento, desinféctese las manos y tómese la temperatura. Gracias por su colaboración. Bien, vemos que funciona, Entonces, aquí tenemos la pantalla del dispensador, con su reloj al día, mide la temperatura ambiente, está ahora mismo en 14 grados, y la temperatura de las personas.
Abajo tenemos la pantalla del dispensador, que ahora mismo tiene contabilizada 3 personas y que funciona perfectamente y nos desinfecta las manos. Tenemos cantidad suficiente de líquido para frotarnos las manos durante bastantes segundos para que queden bien desinfectadas. Abajo una rejilla con un recipiente para recoger el líquido sobrante y por la parte de atrás, pues bueno, ya la electrónica está toda terminada, la parte del sonido, las controladoras de Arduino Nano, el difusor del dispensador de gel, la parte eléctrica, como ya enseñé, y el recipiente para el dispensador, que contiene 6 litros de dispensador de fabricación propia, siguiendo la fórmula de la Organización Mundial de la Salud. Lleva alcohol de 96 grados, lleva peróxido de hidrógeno, lleva agua purificada, lleva glicerina, aloe vera para proteger las manos y aceite esencial de lavanda para darle un toque de perfume para que no nos huela las manos tan mal con tanto alcohol. Y bueno, esto es todo. Esto es todo. Ahora voy a hacer ya la última prueba. Voy a desinfectarme las manos, se encenderá el piloto, me echará suficiente cantidad de desinfectante para que nos podamos frotar bien las manos durante bastante tiempo. Así nos aseguramos de que las manos están totalmente desinfectadas. Ahora vamos a hacer una prueba con el termómetro. Al acercarse, el aparato me detectará, se pondrá a leer y dará la temperatura. ...35,85 grados. Espero que les haya gustado mi proyecto y si se animan, le dejaré todas las instrucciones con los planos y todos los códigos al final del vídeo. Muchas gracias. Standing there as if we should meet.